Vamos ahora a adentrarnos en el tema de las bases de datos con MySQL. ¿Qué es MySQL? MySQL es un sistema para la gestión de bases de datos relacionadas, con más de 6 millones de instalaciones en el mundo y que por lo tanto es el más extendido dentro de todas las aplicaciones web que conocemos. MySQL funciona como software libre dentro del esquema de licencias GNU-GPL. Es muy utilizado en aplicaciones web como WordPress, que es tan popular, Drupal, Joomla. MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura, lo que hace que sea ideal para todo tipo de aplicaciones web. ¿Cómo se trabaja MySQL? MySQL, para poder trabajar en él, necesitamos un servidor local que tenga el módulo de MySQL. En este caso, el SAMP lo tiene y por lo general todos los servidores locales lo tienen. Lo mismo, si vas a trabajar esto en Internet, necesitas un hosting que tenga el módulo de MySQL. Por lo general, todos los hosting tienen ya el módulo MySQL instalado, ¿ok? A diferencia, por ejemplo, de tecnologías tan nuevas como es MongoDB, que es otro tipo de base de datos no relacionadas, que son en JSON, en datos JSON, pero no todos los hosting ofrecen la posibilidad de instalar bases de datos MongoDB. Ya necesitas contratar hosting especializado solo en eso. Mientras que MySQL sí está en cualquier proveedor de hosting popular que conozcamos. HostGator, GoDaddy, SiteGround, One-on-One, etc. Hostinger. Muy bien. Nosotros tenemos el módulo encendido de MySQL, el cual trabaja en el puerto 3306. Hasta acá no tenemos por qué enredarnos con esto. Simplemente cuando iniciamos el servidor local debe iniciar estos dos módulos. Apache para trabajar PHP, MySQL para trabajar bases de datos. Pero ¿dónde trabajamos las bases de datos entonces? Tenemos que abrir la pestaña o la página de localhost phpMyAdmin. Acá es donde trabajaremos las bases de datos. Esperemos a que abra nuestra página phpMyAdmin. Ahí está abriendo. Cuando nosotros instalamos el SAM, viene ya con unas líneas predeterminadas, como por ejemplo la base de datos test, o la base de datos phpMyAdmin, o la base de datos performance schema, o la base de datos MySQL, o la base de datos information schema. Bien, esto ya viene por defecto. Esto que ves aquí arribita son bases de datos que yo he creado. Ahora, ¿cómo se crea una base de datos o cómo se interactúa en phpMyAdmin? Pues primero lo que voy a hacer es cambiar el idioma a español para que se me haga más sencillo hacer lectura de todo lo que diga esta interfaz. Luego me voy a ir a donde dice base de datos, aquí en esta pestañita de arriba, y voy a crear una base de datos para almacenar la información que voy a registrar de esta pequeña aplicación que estamos creando. ¿Cómo le colocamos a esa base de datos? Bueno, el nombre de la base de datos, importantísimo, debe ir en minúscula, primero. Segundo, no pueden ir palabras separadas, deben estar unidas o por guión normal o guión de piso. Mira, aquí tenemos unas unidas por guión de piso u otra base de datos unida por guión normal. Vamos a colocarle a esta base de datos curso guión normal PHP, ¿ok? Que es como lo que vamos a hacer en esta primera parte del curso, una pequeña aplicación donde registramos datos desde un formulario. Muy bien. Ahora, luego sigue el cotejamiento. ¿El cotejamiento qué es? Son los caracteres con los más comunes con los que vas a trabajar en esa base de datos. Si nosotros estamos trabajando con datos en español, como por ejemplo ñes o tildes, que son caracteres especiales del español, te recomiendo utilizar el cotejamiento UTF-8 general guión de piso CI. Es un cotejamiento Unicode independiente de mayúsculas y minúsculas. Entonces vamos a seleccionarlo y le damos crear base de datos. Muy bien, la base de datos ha sido creada con éxito. Toda base de datos es un conjunto de tablas que almacena información. Es como si tú abrieras, por ejemplo, un archivo de Excel, ¿ok? Y Excel te permite trabajar en tablas. Las tablas de Excel tienen filas y tienen
columnas. Y tú puedes crear en una misma hoja varias tablas. Hoja 2, hoja 3, hoja 4. Entonces está la tabla 1, tabla 2, tabla 3 y tabla 4. Algo similar ¿sí? Funciona de manera similar MySQL. Haz de cuenta que la base de datos es un archivo de Excel y que ese archivo de Excel tiene varias hojas, es decir, esa base de datos tiene varias tablas. Nosotros para este ejercicio de la aplicación, de la pequeña aplicación que estamos construyendo, esta aplicación web que va a registrar información de un formulario, vamos a utilizar solo una tabla. ¿Y qué se almacena en esa tabla? Nosotros necesitamos almacenar el nombre de un usuario, el correo electrónico y la contraseña. Entonces mira que son tres datos que si yo los organizaría en Excel sería, le colocaría título a las columnas. Primero, este sería el título de nombre, este sería el título de correo y este sería el título de contraseña. ¿Ok? Y ya en las filas van los datos almacenados. Aquí se iría juan@gmail.com, contraseña, vamos a correr un poquito esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Lo mismo si almaceno otro usuario. Entonces aquí voy aumentando las filas. Este sería Pepe. Aquí el correo sería pepe@gmail.com y la contraseña sería 7890. ¿Ok? Sucesivamente se van registrando entonces datos de las personas que van llegando a esta tabla. ¿Cómo organizo esto en MySQL? MySQL me dice que la base de datos curso PHP, mira que estoy ingresando en ella, todavía no tiene ninguna tabla creada. Entonces voy a crear una tabla que se llame registros. Los registros que haga de este formulario. Y va a tener tres columnas. El nombre, el correo y la contraseña. Ojo, es fundamental en las bases de datos MySQL tener una columna para diferenciar una fila de otra. Esa columna por lo general se llama la columna ID y es la primera columna de nuestra tabla. El ID es un número de identificación único e irrepetible, donde el primer registro va a tener el ID 1, el segundo registro va a tener el ID 2, el tercero el 3 y así sucesivamente. Pueden estar interrumpidos, no hay problema. Aquí puede empezar desde el 8, 9, desde el 8, perdón, y aquí 9, y aquí 10. No importa que se brinque del 4 al 8. Lo importante es que sea un número único e irrepetible para cada fila, para poderlo identificar. Entonces voy a crear no 3 columnas, sino 4 columnas, para que la primera columna sea el ID. ¿Ok? Entonces le damos continuar. De esta forma creamos la tabla. Luego nos va a preguntar, bueno, como tú elegiste 4 columnas, ¿qué nombres les vas a poner a las columnas? Primera recomendación, no le coloques a ninguna de las columnas el mismo nombre que tenga la tabla. Si la tabla tiene el nombre registros, no le coloques a ninguna de estas columnas la misma palabra registros. O si lo vas a hacer, que sea registro en singular, que se diferencie del nombre de la tabla. Dijimos que la primera columna iba a ser el ID. Y el ID, como es un número único e irrepetible, podemos agregarle un valor que se llama el autoincremento. El autoincremento, cuando yo lo chuleo, cuando yo lo acepto, es que estoy diciendo que sea un número único e irrepetible y que aparezca automáticamente cada vez que un usuario se registre al sistema. No tengo que agregar yo el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que él solito se va a agregar. Por eso aquí le doy continuar. No olvides hacer nunca este paso. Nunca olvides hacerlo. Nunca olvides hacerlo. Siempre cuando estés creando una tabla y le coloques a la primera columna el ID, inmediatamente dirígete a seleccionar el autoincrementador. ¿Ok? Para que no tengas problemas luego con ese ID y que se agregue solito en piloto automático. Muy bien. Acá tenemos algo que se llama el tipo de la columna. ¿Qué tipo de columna va a ser el ID? Por lo general, aparecen los valores principales con los que trabajamos en bases de datos. El valor INT significa número entero.
Es un entero de 4 bytes. El rango con signo es nos muestra un rango de números hasta tal número. El rango sin signo es de 0 hasta tal número, ¿ok? Nosotros vamos a trabajar números enteros en el ID, por eso lo dejamos int. Luego, donde dice nombre, me pregunta qué tipo de columna va a ser. Varchar es una cadena de texto, pero con una longitud limitada. Es decir, cuando yo escojo el tipo varchar es porque quiero almacenar palabras hasta con cierta cantidad de caracteres. Si yo, por ejemplo, almaceno Juan, es porque yo voy a permitir almacenar 1, 2, 3, 4 caracteres. Si yo coloco Miguel, es porque voy a permitir almacenar 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. ¿Dónde coloco el límite de caracteres? Acá donde dice longitud y valores. Si yo escojo varchar y coloco 5 caracteres, solamente voy a permitir guardar nombres que tengan 5 caracteres. Si coloco 10 caracteres, solamente permito guardar nombres con 10 caracteres. Si coloco 100 caracteres, solo hasta 100 caracteres. ¿Ok? El varchar sirve más como para esos tipos de datos donde tú necesitas que almacenar textos hasta cierta cantidad de caracteres. Por ejemplo, el nombre puede ser un nombre normal, entonces lo voy a almacenar como tipo text y quitémosle este valor de 100 que tenemos acá. Por ejemplo, para el dato del correo electrónico, podemos colocar email, bueno, colocar correo electrónico separado, podemos colocar email. También puede ser un campo de tipo texto, sin límite de caracteres. Pero para la contraseña, tú si quieres hacer una contraseña segura de que la persona no escriba algo muy largo, puedes limitar la contraseña a 30 caracteres, por ejemplo, o a 10 caracteres, qué sé yo. ¿Ok? Perfecto. Ahí tenemos entonces las 4 columnas que necesitaba crear. Todos estos otros valores, como por ejemplo el valor predeterminado, aquí no tenemos que colocar nada. Estos valores predeterminados, si los necesitas, es cuando vas a dejar campos de estas columnas vacío al momento de almacenar información. Por ejemplo, no le voy a pedir todavía el nombre a este usuario, simplemente le voy a pedir que se registre con el correo y la contraseña. Cuando llegue esa información acá, el campo de nombre queda vacío, porque todavía no estoy subiendo información en el nombre. Ahí es donde yo debo decir mejor que este campo sea con un valor nulo por predeterminado, para que no tenga conflictos en el momento de almacenar información desde PHP. No sé si me hice entender. Cuando utilizo el valor predeterminado nulo, cuando el campo va a quedar vacío en el momento de hacer un registro con cualquiera de los otros campos. ¿Ok? Como yo los voy a llenar todos al momento de crear un usuario, el ID se crea solo porque ya le puse autoincrementador. El nombre se va a crear con el input que venga en nombre. El email se va a crear con el input que venga en correo electrónico y el password se va a crear con el input que venga en contraseña. Entonces no necesito ponerle el valor predeterminado nulo. Cuando esté creando información o esté registrando información y alguno de los campos se vaya a quedar vacío, entonces sí debo ponerlo nulo para que me lo tome como un campo que no recibe información, sino que inicia con el valor predeterminado de nulo. ¿Ok? Perfecto. Esto es lo básico que necesitamos saber para crear la base de datos de nuestros registros. ¿Qué más te puedo decir acá? Que estos nombres de las tablas, si vas a colocar dos palabras, que sean unidas por guión de piso. Acá no permite el guión normal. Entonces, nombre, apellido, por ejemplo. Entonces, tenemos que colocar el guión de piso. No utilizar mayúsculas en los nombres de estas columnas. No iniciar con números. ¿Puedo utilizar números? Sí, pero al final de la palabra que coloque. Y no utilizar caracteres latinos. Por eso puse password y no puse contraseña, porque la contraseña tiene una ñ.
Muy bien, vamos a darle guardar. Ya creamos nuestra tabla con estas columnas. Ahora, mira que el ID aparece con un valor extra que es el de autoincremento. Excelente, ya se nos va a autoincrementar el ID solito porque tiene la llave primaria. Luego sigue el campo de nombre, el campo de email, el campo de password. Si yo le doy clic en examinar, mira que aparece algo similar a un archivo, a una hoja de Excel, los nombres de las columnas aquí arriba, como si yo tuviera esto limpio y apareciera ID, nombre, correo y contraseña. Que aquí no coloqué contraseña, sino que coloqué password en minúscula. Aquí coloqué email y aquí coloqué nombre. Mira que esto mismo es lo que estamos viendo acá a continuación. Oh, a mí se me olvidó agregar otra columna que era importantísima tenerla en esta tabla. No hay problema, ¿cómo lo hago? Me voy para estructura y en estructura yo puedo agregar, mira acá dice agregar una columna, 2, 3, 4, 5, las que quiera, después de cuál, después, por ejemplo, de password, quiero agregarla al final. Entonces vamos a darle continuar y me dice que puedo agregar otra columna. ¿Qué otra columna voy a agregar? Por ejemplo, voy a agregar la columna fecha, donde me registre en piloto automático el día y la hora en que ese usuario se está registrando al sistema. Entonces, para eso, para poder utilizar fecha y hora automática, coloquémosle aquí fecha, el tipo de columna debe de ser timestamp. Míralo acá. Es una marca temporal donde almacena el tiempo, tanto día, fecha y hora, minutos y segundos del momento en que se registró ese campo en la base de datos. ¿Ok? Entonces le damos timestamp y guardamos. Es un campo que se va a llenar solito también en piloto automático cuando se llene una de las filas con la información que venga del registro de usuario. Muy bien, con esto hemos aprendido a crear una base de datos y una tabla de esa base de datos. Si tú necesitas crear más tablas, te paras en donde está el nombre de la base de datos y aquí abajo dice crear tabla, puedes crear otra tabla si necesitas. Para poder ver el diseño de esta base de datos, aquí mismo donde te paras en la base de datos curso PHP, te puedes ir a donde dice más y entrar al bloque diseñador. Y así te encuentras lo que acabas de construir en este momento de tablas en esa base de datos. Solamente tenemos una tabla, que es la de registros. Como te digo, puedes crear todas las tablas que necesites, así como en un documento de Excel, tú puedes crear todas las hojas que necesites. Muy bien. A continuación, aquí le di crear tabla por accidente, me voy a devolver. A continuación, te voy a enseñar a utilizar el panel SQL para crear consultas y ejecutarlas dentro de PHP MyAdmin.